Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Halil İbrahim Ceylan ha hecho una confesión que nadie esperaba, mencionando a Esla Turkoglu y dejando a todos con más preguntas que respuestas. Todo comenzó durante una entrevista reciente en la que Halil, visiblemente emocionado, dijo con una sonrisa nerviosa: "Sí, todavía estoy enamorado de Esla, pero las cosas no son tan simples como parecen". Esta frase, corta pero poderosa, ha explotado en los titulares de los medios de entretenimiento. ¿Qué quiso decir con ese pero? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Los seguidores de la popular pareja televisiva, que compartió pantalla y química innegable en una de las series más comentadas de los últimos años, comenzaron a especular de inmediato. Algunos piensan que Halil está insinuando una posible reconciliación, mientras que otros creen que hay obstáculos personales o profesionales que lo impiden. No se trata solo de sentimientos, hay circunstancias que no puedo controlar, agregó Halil durante la charla, evitando dar más detalles. En las redes, Esla Turkoglu no tardó en reaccionar. Aunque no mencionó directamente a Halil, publicó una historia en Instagram con una frase enigmática: "A veces, amar no es suficiente". Esta simple oración encendió aún más la curiosidad del público. Algunos interpretaron que se trataba de una respuesta indirecta a la declaración de Halil, mientras que otros opinan que podría referirse a un momento personal ajeno a esta situación. Una fuente cercana a Halil comentó para un medio local: "Él siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero este comentario no fue casualidad". Halil sabía que sus palabras tendrían repercusión. Por su parte, una amiga de Esla aseguró: "Esla está enfocada en su carrera y en nuevos proyectos, no quiere distraerse con viejas historias, aunque todavía hay cariño". La tensión se sintió también entre los fans, quienes han dividido opiniones. Un grupo apoya la idea de que la pareja debería darse otra oportunidad, recordando los momentos mágicos que compartieron tanto en pantalla como fuera de ella. Otros, sin embargo, consideran que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. En Twitter, hashtags como #HalilIsla y #confesión de Halil se mantuvieron en tendencia durante todo el día. En medio de todo este revuelo, Halil fue visto saliendo de un café en Estambul, evitando a los periodistas. "No quiero hablar más del tema por ahora", dijo brevemente, mientras subía a su coche. La prensa, sin embargo, sigue persiguiendo cada movimiento de los dos protagonistas, buscando pistas que puedan aclarar la situación. Mientras tanto, algunos medios turcos han recordado episodios pasados en los que Halil y Esla fueron vistos juntos después de su supuesta ruptura, alimentando la teoría de que entre ellos siempre ha existido un vínculo especial. "Nuestra historia no fue perfecta, pero fue real", dijo Halil en una ocasión anterior, y esa frase hoy vuelve a cobrar sentido para sus seguidores. En los días posteriores a la polémica confesión, las redes sociales no han dejado de hervir con nuevas teorías y posibles pistas que los fanáticos creen haber encontrado. Desde fotos antiguas que resurgen misteriosamente hasta gestos recientes analizados con lupa, todo parece alimentar la narrativa de un amor que, pese a las dificultades, aún no se ha apagado. Un video filtrado por un seguidor, grabado supuestamente en un set de grabación, muestra a Halil y Esla conversando en un tono relajado y sonriendo con complicidad. Aunque la grabación dura apenas unos segundos y no revela nada concreto, bastó para que los comentarios se multiplicaran. "Miren cómo la mira, eso no es solo amistad", escribió un usuario. Otros, más escépticos, señalaron que la interacción podría ser simplemente fruto de una relación profesional cordial. Mientras tanto, varios programas de televisión dedicados al entretenimiento han invitado a expertos en lenguaje corporal para analizar la entrevista en la que Halil hizo su declaración. Uno de ellos afirmó que, por su postura y el tono de su voz, él no solo estaba diciendo la verdad, sino que también estaba conteniendo emociones más profundas. Sin embargo, otra especialista apuntó que la sonrisa nerviosa puede indicar incomodidad, lo que sugiere que hay algo que no quiere o no puede contar.
Por su parte, Slan no ha vuelto a pronunciarse directamente, pero su actividad en redes ha sido interpretada como una serie de mensajes cifrados. Publicó una fotografía en blanco y negro de un atardecer en la costa, acompañada de la frase, "Todo tiene su momento, incluso el adiós". Sus seguidores, divididos, debatieron si se trataba de un cierre definitivo o de una reflexión pasajera. En medio de la expectación, los representantes de ambos actores han optado por el silencio, evitando confirmar o desmentir cualquier rumor. Este hermetismo no ha hecho más que alimentar la curiosidad del público y el apetito de los medios, que no dudan en rescatar entrevistas pasadas para encontrar conexiones. Algunos periodistas han recordado que, meses antes de su ruptura, la pareja fue vista en un evento benéfico, caminando juntos de la mano y riendo como si nada pudiera separarlos. Aquella imagen, ahora revisitada, contrasta fuertemente con la distancia que han mostrado en apariciones públicas más recientes. No obstante, entre bastidores de la industria televisiva, hay quienes aseguran que una colaboración entre ambos en un nuevo proyecto no está del todo descartada. Una fuente anónima del sector comentó, hay guionistas interesados en volver a juntarlos en pantalla, porque saben que su química es un imán para la audiencia. Pero también es cierto que todo dependerá de cómo evolucionen las cosas entre ellos. Mientras tanto, los fan clubs organizan campañas en redes, subiendo videos compilatorios de escenas románticas y entrevistas antiguas, acompañados de música melancólica. Los comentarios son un mosaico de esperanza, nostalgia y resignación. Puede que no vuelvan, pero nadie nos quitará lo que nos hicieron sentir, escribió una seguidora. El fenómeno ha llegado incluso a foros internacionales, donde usuarios de diferentes países comentan el caso como si se tratara de una trama real de telenovela. Es como si estuviéramos viendo un capítulo extra de la serie, pero en la vida real, bromeó un internauta latinoamericano. Sin embargo, también hay voces críticas que llaman a respetar la privacidad de los actores. Es injusto exigirles que vivan su vida bajo nuestras expectativas. Ellos también tienen derecho a cerrar ciclos sin que cada palabra se convierta en un titular, opinó un periodista cultural. Lo cierto es que, pese a la avalancha de teorías, el único hecho indiscutible es que las palabras de Alil han reavivado un fuego que muchos creían apagado. Y aunque él insiste en que no quiere seguir hablando del tema, cada uno de sus movimientos, una mirada, un gesto, un me gusta en Instagram, se analiza como si fuera una pista en un misterio sin resolver. En los próximos días, se espera que ambos asistan a una gala benéfica en Estambul, y la prensa ya se prepara para cubrir el evento con la esperanza de captarlos juntos. La gran incógnita es si se saludarán en público o si mantendrán la distancia para evitar nuevas especulaciones. Hasta entonces, la historia de Alil y Sla seguirá flotando entre la realidad y la ficción, alimentando titulares y conversaciones de sobremesa. Y quizás, como en las mejores telenovelas, el verdadero desenlace solo lo conoceremos cuando menos lo esperemos. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas seguidoras. Si quieren estar al tanto de las próximas revelaciones sobre esta historia y otras del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario con lo que opinan de esta confesión y, por supuesto, compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio lleno de más sorpresas del espectáculo.